Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. Y sí, estamos en Santorini en Grecia, en esta maravillosa isla, una isla preciosa desde el momento en el que pisas este lugar. Es definitivamente un sueño, como todos lo hemos pensado en algún momento. Así que bienvenidos a este video, esperamos mostrar lo mejor de esta isla y esperamos que disfruten y se queden con nosotros hasta el final. Amigos, y quiero contarles que Santorini es una isla bastante grande, por lo tanto hay varias ciudades dentro de esta isla. Hay una que es la capital, Fira, y la más famosa de todos, donde la gente viene aglomerada a tomarse fotos, es Oia, donde estamos en este momento, y la que pueden ver atrás. Aquí estamos sobre las ruinas de lo que solía ser una iglesia. La gente aprovecha para venir a tomarse su foto en los marcos. Decidimos parar un ratico después del almuerzo a tomarnos un café y nos trajeron unos, ¿cómo se llama, Jenny? Lookmates. Lookmates. ¿A qué saben los Lookmates? Sabe como a Lookmates. Esto sabe como a un buñuelito dulce, sin queso, con miel por encima y con helado. Está bueno. Bueno, llegamos a Santorini sin saber mucho cuáles eran los planes para hacer acá, como es de costumbre en nuestros viajes. Llegamos aquí a descubrir cuál era el plan, qué es lo fantástico de este lugar. Y resulta que el principal atractivo de este lugar, o lo que nos decían todas las páginas web, era: tienes que ir a Oia, que es el lugar que les acabamos de mostrar, y Fira, que es la capital. Aquí estamos recorriendo unas calles espectaculares a lo largo del pueblo, justo colindando con el mar. Es súper bonito y, digamos, el plan es ir caminando desde Fira hasta ese pueblito que está allá, que es como otra ciudad, que se llama Imerobigli, si no lo pronuncié mal, espero que no. Aquí estamos recibiendo bastante sol, pero disfrutando de esta espectacular vista. Terminamos de visitar la capital y llegamos en nuestra scooter a visitar la playa Monolitos. Esta es la playa. Al parecer no hay nadie bañando. Yo veo que está la corriente un poco fuerte, pero vamos a dar un tour, vamos a conocer la mayor cantidad de playas, ya que tenemos la moto y podemos recorrer bastante la isla. Y esta es la playa Monolitos. Recibe su nombre debido a precisamente a estas paredes de arena. Se ven impresionantes. Bueno, son las 7 de la noche. Mauro y yo estamos terminando este día aquí en la playa cerca de nuestro hotel. Se llama la playa de Perisa. Es una playa muy bonita, con rocas muy pequeñas. No tiene arena sino roca, pero el agua es súper transparente, no está fría, está delicioso. Son las 7 de la noche, les acabo de decir. Estamos ya aquí viendo el atardecer, el sol está a punto de ocultarse y disfrutando de esta deliciosa playa. Está haciendo mucho viento, muy frío. Segundo día de viaje aquí en Santorini, Grecia, y decidimos recorrer la isla en su totalidad. El día de ayer estuvimos en Oia, que es esa parte que está allá al otro lado de la isla, allá. Es la punta norte de la isla. También recorrimos Fira, que es esa que está allá en esta parte como un poco más norte centro, y hoy nos vinimos exactamente a la otra esquina de la isla, a la parte sur. Si ustedes notan, esta isla es interesantísima
todavía se puede ir a visitar y es uno de los tours más realizados aquí en la isla. Y esta parte occidental es como acantilado, entonces no tiene muchas playas de este lado. Si ustedes observan la que vemos aquí abajito, en realidad no es una playa donde uno puede bañar. Hay algunos lugares donde uno puede acceder al mar, sobre todo para tener bonitas vistas, pero no es como la parte de playas. El otro lado de la isla sí es donde están las playas. Más tarde vamos a ir a una que se llama la Playa Roja, y la playa que está donde está nuestro hotel también es una playa súper bonita. No son playas blancas, arenosas, coralinas, pero son muy bonitas y también muy interesantes. El agua está deliciosa, no es fría, es temperatura normalita, deliciosa con este sol que está haciendo. Bueno, y aquí nos estamos aproximando a esta roca que es una peña saliente de este acantilado. Miren hacia allá, una resbalada aquí. Acabamos de ver a una muchacha saltando en esta roca para tomarse la foto. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el nivel de locura de la gente por tomarse una foto? Sí. Aunque bueno, yo también vine aquí para tomarme la foto. Bueno, pero no saltaste. No por ahora. Aquí en esta roca, al final de la isla, aprovecho para contarles quiénes han vivido por aquí. Aquí han pasado muchísimas personas. Primero vinieron una civilización de la que no se conoce mucho, pero que se cree que su centro de origen era la isla de Creta, y fundaron la ciudad de Akrotiri, que ahorita son unos restos arqueológicos. Eso fue hace 1700 años antes de Cristo, o sea, muchísimo tiempo. Luego parece que abandonaron esta zona y ocurrió un evento, una erupción volcánica del volcán que ahorita Jenny les mostró, y ese volcán cubrió de ceniza y de lava toda la isla, por lo que muchos restos de la ciudad se perdió, pero ahora recientemente se han redescubierto arqueológicamente estos sitios. Luego vinieron los fenicios, después de los fenicios los griegos, esto fue parte de Esparta, luego de los griegos los romanos, después el Imperio Otomano, y ahora actualmente hace parte del país de Grecia. Entonces la gente por aquí ha pasado hace muchísimo tiempo, así que tiene mucha historia esta isla. ¡Suscríbanse al canal! Salimos del faro y llegamos a Campia Beach. Vamos a darnos un pequeño chapuzón. La playa está pequeñita, llena de rocas, es muy llena de rocas, pero el agua debe estar bien fresca para este solazo que está haciendo. Esta playa se ve súper bonita así con rocas, porque el agua está súper transparente. La temperatura está deliciosa, me gusta. Mauro no le tenía ni un poquito de fe a esta playa porque tenía muchas rocas, era muy pequeña, pero llegamos aquí explorando, encontramos este lugar increíble. Mauro, muy bueno, hay un montón de pececitos allí en el fondo. Súper lindo. Santorini no se destaca por playas maravillosas, pero si rebuscamos en cada una de las pequeñas playas podemos encontrar lugares fantásticos, como este. Aquí nos encontramos una pared, una ventana que no va hacia ningún lugar, pero allí está, con un candado. Seguro guardaron algún tesoro en algún momento allí. Estamos yendo hacia la Playa Roja y este camino está un poco miedoso, desértico, toda una travesía aquí. Aquí en el timón del Doctor Peñuela. El Catman le dicen también. Esto está muy
pendiente y esta motico solo tiene frenos, no tiene cambios, así que es un poco miedoso quedarse sin frenos o alguna cosa así. ¡Wow! ¡Qué nivel! Después de toda una aventura por esos acantilados en moto, llegamos a Coquinos, que se conoce más como la Playa Roja. Aquí vamos a descubrir esta, que es como la playa más visitada y más recomendada según todos los blogs de internet aquí en Santorini. Así que vamos a ver, ¡Mauro! A Mauro se le quedaron pegadas las llaves de la moto. Oh, eso creemos, vamos a ver. Bueno, estamos llegando a la Playa Roja. Está bonita, ¿para qué? Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video por Santorini. Espero hayan disfrutado de estos paisajes tan espectaculares que encontramos nosotros. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Los dejo con este atardecer.